Hola, buenos días. Hoy en este podcast tengo una persona muy especial invitada, algo que lo aprendí por los comentarios que mis followers me han hecho. Me preguntaban mucho de constelación y es donde ahí comenzó mi curiosidad de, pues, cómo la constelación tiene una relación con autismo o tiene o no tiene, ¿no? Y hoy tengo a la psicóloga Rosa Burgos Magdaleno. Ella es aquí de Mérida, Yucatán. Y la psicóloga pues tiene muchas maestrías. Tantito. Tiene 15 años de experiencia, nos tiene maestría en psicoterapia, maestría en psicología transgeneracional de la pareja y familia, especialidad en constelaciones familiares, individuales y de consultorio. También tiene especialidad en constelaciones estructurales, diplomado en biodescodificación. Wow, 15 años de experiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por la oportunidad. Sí, no. Pues sabíamos que cuando hablaban de constelación hicimos nuestra tarea aquí y cuando vimos tu perfil sabíamos que contigo queríamos hablar especialmente de este tema. Vemos que tienes la experiencia atrás y dijimos, bueno, vamos a invitarla a este podcast. Gracias a ti por decirnos que sí, gracias a ti por venir a darnos una hora de tu tiempo y poder platicar todo lo que viene relacionado con la constelación y el autismo, ¿no? Tuve muchos mensajes de mis followers que en veces me platicaban, ¿has hecho una constelación? Oyes, ¿y la constelación qué te ha dicho sobre el autismo de tu hija? Yo nunca lo iba pensado, la verdad nunca he tenido una constelación, no la entendía y cuando comencé a leer dije, wow, esto puede ser muy interesante. Y dije, bueno, dimos con tu página y es por eso que estamos el día de hoy aquí. ¿Qué es la terapia constelaciones? Para las personas que no lo saben, no lo conocen. Bueno, me voy a ir un poquito antes. Ok. Yo soy psicóloga, ¿sí? Entonces, en este proceso de terapia, yo miraba que todos aquellos, yo estuve también del lado de como consultante, entonces como que el proceso era lento, a lo mejor como que nos atorábamos, como que sentía que yo no avanzaba o como que algo me faltaba. Entonces, estudiando la primera maestría, una maestra llega a hablar acerca de su experiencia con una constelación familiar, pero lo que me atrapó fue lo que ella mencionó como un lenguaje que yo no conocía o no había escuchado en ese momento. Te estoy hablando de hace 19 años. Hablaba de patrones que se repiten, hablaba de lealtades familiares, hablaba del transgeneracional y yo decía, ese vocabulario no lo había yo escuchado. Y bueno, termina la clase, nunca explicó, nunca mostró que era una constelación, pero me pongo a investigar. Hace 20 años, 19 años, vi de entre todos los videos de internet a alguien que hablaba varios videos de las constelaciones y más me intrigó. Y pues como acá en Mérida no había en ese entonces, pues decidí mandarle un correo preguntándole si sabía de aquí en Mérida dónde podría yo hacer una constelación o saber qué es. Me dijo él, júntame 20 personas y yo voy a hacerlo. Se juntaron dos locos, yo creo, y ahí es cuando vivo mi primera constelación. En terapia yo había trabajado mis temas clásicos, por qué soy insegura, por qué no me llevo bien a lo mejor con mi mamá, no me llevo bien con mi papá, por qué me siento demasiado exigida en la vida. Lo había yo comprendido, ahora entiendo que es aquí. Pero cuando hago mi constelación familiar y me doy cuenta de que el estar en un lugar de mucha exigencia fue por amor a mi familia, por amor a mi historia. Entonces, las constelaciones familiares llegan a mí por esa casualidad, por esas palabras claves, que todo el tema que hoy tú puedas sentir que no te está haciendo sentir feliz o que no estás logrando, que genera confusión, lo puedes revisar a través de una constelación. Me hablas del autismo, ¿sí? El autismo puede ser, vamos, no le pongamos palabra autismo, ¿no? Lo vamos a ver como el síntoma. Este síntoma, ¿para qué apareció en tu historia? ¿Sí? Entonces, el clásico es
autismo y me centro en el autismo, me centro en esto, cómo lo quito, cómo lo mejoro, cómo lo erradico, ¿sí? Y solo vemos la palabra autismo, pero no estamos mirando realmente qué fue lo que hizo que aparezca este síntoma hoy aquí en mi familia, en mi generación. ¿Por qué a mí? ¿Sí? Pero no por qué a mí en el sentido de reclamación a la vida, sino ¿por qué a mí en estas circunstancias, en este tiempo? No como karmático. No o va sea, con... el autismo no es un karma familiar. No, es una solución. Todos los síntomas, o sea, todo lo que nos pasa son soluciones que el inconsciente busca o encuentra para que tú puedas sobrellevar o afrontar lo heredado. ¿Y cómo se lo podemos transmitir a un papá, a una mamá, que esto es una solución? Porque eso se ve como un problema, eso es un reto para las familias, tanto para la persona con el diagnóstico y para el cuidador. ¿Cómo podemos explicarle eso a una mamá, a un cuidador? Mira, yo no te puedo decir, mira, si vas a constelar, se va a quitar el síntoma o vas a eliminar. No va por allá. Pero comprender qué es lo que sucede, esto lo que va a hacer es que a ti, en lo que está sucediendo en tu corazón, tú lo puedas transformar y puedas mirar y puedas sobrellevar esta condición de una manera diferente. Entonces, ¿qué hace la constelación? Le comentaba hace rato a tu staff que una constelación, la palabra constelación es una traducción incorrecta del alemán al español. La palabra correcta son configuraciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es configurar nuestra familia. Todos tenemos una imagen internalizada de lo que pasó en una familia. Es como en el cine. Cuando vas al cine, todos estamos viendo la misma película, pero tú viste una cosa que yo no vi, la otra vio otra y dices, pues si estuvimos en el mismo lugar. Bueno, lo mismo pasa en la familia. Pero eso que tú ves en la familia o eso que tú absorbes en la familia es para lo que tú fuiste diseñado, ¿sí? Según el número de hijo que eres, según en el momento en el que llegas a la vida, según en las circunstancias en las que se desenvuelve el encuentro de tus padres o el desencuentro de tus padres, todo ese entorno familiar es lo que determina qué es lo que puede estar sucediendo y que aparezca un síntoma, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la configuración, yo le llamo vamos a hacer una radiografía familiar, ¿sí? ¿Qué hace una radiografía? Mostrarte lo que a simple vista no puedes ver. Entonces, es como cuando vas al mecánico. Se te prendió el foquito rojo, el amarillo del tablero, pero tú no vas con el mecánico y le dices, oye, apágame el foquito, ¿no? O sea, se me prendió este foquito. ¿De dónde? Sí, ¿de dónde viene? Entonces, eso hacemos en terapia. Se prendió el foquito, autismo, salud, relaciones conflictivas, falta de prosperidad, el tema que tú quieras. Está prendido el foquito en el tablero. Vamos a rastrear, desde luego, un inicio es lo que me ha pasado a mí en mi vida. Por ejemplo, puede ser que haya habido algo en mi vida en la infancia que por alguna razón yo no lo haya podido procesar. Me abandonan mis padres, fallecen o me regalan, me dan en adopción. Eso yo no lo pude digerir, yo no lo pude procesar porque no tenía los recursos, porque era muy pequeña, pero sobrevivimos a ese evento. Pero en nuestra vida adulta, tarde o temprano, eso que no se solucionó o no lo pude, se va a ver reflejado, ¿sí? Prende el foquito. ¿Qué va a hacer que se prenda el foquito? ¿Sí? Bueno, alguna circunstancia que estoy viviendo en mi presente. Por ejemplo, si yo vengo de una separación de mis padres y eso ocasionó, por muerte o por lo que quieras, eso ocasionó que yo esté en casa de la abuela o en casa de la tía. Y en mi vida adulta, eso como sea, lo sobrellevé, aprendí a manejar esto, pero en mi vida adulta tengo un divorcio, mi pareja se va y entonces a partir de esto me aparece la depresión, que es el síntoma. Bueno, quizás esta pérdida del presente destapa, ¿sí?
la memoria no resuelta del pasado, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tiene que ver mis padres con mi esposo? Siempre me dicen eso. Bueno, no es la persona, sino es la emoción que no se pudo procesar. Entonces, lo que hacen las constelaciones familiares es mostrarnos eso, el origen o uno de los orígenes que puede estar ocasionando que este síntoma aparezca. Entonces, en todas las familias hay dramas familiares, ¿sí? Que por las mismas circunstancias de los dramas no se pueden procesar. Imagínate una abuela que queda viuda, a lo mejor, o viene un temblor y se pierde todas sus propiedades, sus bienes, ¿sí? No alcanza porque entras en supervivencia, tienes que ver dónde dormir, qué comer, que todo esté bien. Entonces, la emoción no la puedes procesar. Entonces, hay un antes y un después de ese drama, de ser una familia feliz, de una familia de donde los domingos se ponen a platicar, de repente ya no, mamá ya no está presente, mamá todo el tiempo está triste, mamá ya no abraza, papá se fue, no regresa, no me explican. Entonces, la emoción que no se pudo digerir, eso es lo que se va transmitiendo. Y cada generación va a intentar reparar de alguna manera o tratar de comprender qué fue lo que pasó. Entonces, la primera generación vive el drama familiar, ¿sí? La segunda generación siente los efectos de ese drama familiar. No sé qué es lo que pasa, pero pues aquí nadie habla, aquí nadie se queja. Pues, para que yo no me pueda quejar, no tengo que sentir. Por lo tanto, si no tengo que sentir, cancelo emociones, me vuelvo un robot y estoy automatizado. La tercera generación, perdón, muestra el síntoma. ¿Cómo lo muestra? A través de un síntoma quizás, ¿sí? ¿Cómo? Pues a lo mejor alguien viene con una depresión, a lo mejor alguien viene con algo conductual, ¿sí? Por ejemplo, si hubo con el autismo. Con el autismo quizás, ¿me explico? Y la cuarta generación repara, intenta reparar. Esta reparación no quiere decir que lo voy a solucionar, es volver a evidenciar. Quizás la reparación puede ser igual o puede ser en la polaridad. ¿Y si no se repara, se vuelve a repetir? Por eso los patrones, ¿no? Yo siempre lo he visto de esta manera, ¿no? Cuando nosotros nacemos, se nos entregan simbólicamente 2 libros. Uno es el manual de supervivencia, ¿no? ¿Qué es ese manual de supervivencia? Ahí todos nuestros clanes anteriores a mí escribieron, ¿sí? Que es la carga genética, cómo le hicieron para sobrevivir. Por eso, pues a la gente que ha migrado, a lo mejor ante una situación de caos, pues lo mejor es migrar. Entonces, ¿qué sucede generaciones después? A la primera que tú ves que no estás cómodo, te vas, te cambias de trabajo. Pero llega un momento en el que te cansa eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo establecer? ¿Por qué si me gusta este trabajo, pero no me estoy llevando bien, pero tengo la gran necesidad de irme? Bueno, quizás tiene que ver con algo que pasó allá atrás, ¿sí? Entonces, lo que se va retransmitiendo es esa carga que no ha sido procesada. Entonces, bueno, hay diferentes teorías, que eso es lo que me ha gustado, que complementan mucho la psicología transgeneracional. Una de ellas es la psicogenealogía y la psicosomática, ¿no? ¿Qué es eso? La psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho como una herramienta más de psicoterapia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos nuestra historia, haz de cuenta que vamos a graficar tu historia, entonces tú puedes comprender físicamente cuando tú le estás haciendo la historia a tu consultante, podemos mirar físicamente qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, en esta parte pues, entran en juego muchas otras ¿cómo se llama? Características que a lo mejor no se toman en cuenta en otras corrientes, como la importancia del nombre, ¿sí? La importancia de nuestra fecha de nacimiento, la importancia de nuestra fecha de concepción, la importancia del número de hijo que soy,
porque según el número de hijo que soy, es como, ¿para qué vengo a la vida? Entonces, cuando tú se lo graficas a la persona y le empiezas a explicar, mira, lo que te está pasando es porque el abuelo, que se llamaba Roberto, ¿sí? Y que tuvo un accidente y deja huérfanos a 5 hijos, y por ese accidente deja de mirar la mamá a sus hijos. Entonces hoy tú te casas con un Roberto, ¿sí? ¿Qué quiere decir desde el árbol? Yo traigo de nuevo a casa a eso que faltó, que hizo que el amor se interrumpa. ¿Sí? O sea, los nombres también repetidos en la familia hay una carga información. emocional O sea, mi hija se detrás. llama Kiara de Marco como el papá. Ok. Que puede. Entonces, haz de cuenta que en el contrato de Kiara de Marco, ¿sí? Las letras chiquitas es, bueno, de Marco quiere decir que yo vengo al servicio de papá, ¿sí? Ahí voy a llorar. A la historia de papá. ¿Qué pasó en la historia de papá? Y si hay otro de Marco de arriba, y vamos a ver qué pasó con esa primera. Pero a lo mejor y no es el nombre, ¿sí? A lo mejor es la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces puedes ver que, no sé, por ejemplo, yo nací un 23 de agosto, ¿no? Y el drama de mi familia es la muerte de 2 tíos, ¿no? Entonces mi fecha de nacimiento está relacionada con la muerte de un tío, ¿sí? Entonces, desde la psicogenealogía, lo que significa o lo que se puede traducir a partir de él es que yo soy el doble de ese tío. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a repetir la historia de ese tío o vengo a terminar lo que ese tío no hizo, ¿sí? Entonces puede ser que hoy, no sé, si ese tío fallece, no es real esto, pero un ejemplo, este tío fallece a los 18 años. Entonces yo a mis 18 años tengo un accidente. Entonces quizás puede ser una repetición literal. O a lo mejor y no es una repetición literal. A lo mejor puede ser una repetición simbólica. No tengo un accidente, no hay una muerte, pero hay una separación, una migración o algo que termina. ¿Me explico? A veces no, esto es por repetición. En la polaridad con el ser doble, con ese ancestro, pues podría ser, a lo mejor yo vengo a reparar en la posición la muerte de este tío. Y si él murió por un accidente, por decir esto, bueno, yo me vuelvo un agente de seguros. ¿Qué hace el agente de seguros? Checar que todo esté bien, que todo funcione, que prevenir. ¿Me explico? Entonces yo vengo a reparar a través de mi profesión, quizás, lo que faltó en ese entonces. Y dijiste la palabra repitación. ¿Qué pasa o qué significa o qué nos puede decir cuando en una familia hay más de un niño con el diagnóstico de autismo? Mira, regreso un poquito a los dramas familiares, ¿no? Cuando sucede un drama en nuestra historia, nuestra historia es muy sabia. Saca de donde se pueda los recursos para poder afrontar lo que está sucediendo. Cada generación tiene en primera instancia la encomienda de solucionar eso que quedó pendiente, ¿sí? Entonces, si ya se ha repetido muchas veces y realmente esa conciencia no llega y no es suficiente quizás para poder solucionar lo que faltó, Se repite. Se va repitiendo. Pero a veces el mismo árbol dice, ya hubo demasiado dolor en esta historia, ¿sí? Ya no se puede transmitir más dolor. Entonces también desde el inconsciente se generan estrategias para poder cortar con el dolor. Entonces siempre hay las personas amorosas del árbol, así se les llama. Esas personas amorosas son las que recogen, ¿sí?, todo ese dolor del sistema y lo transforman en un síntoma. El autismo puede ser, yo recojo todo ese dolor, yo me sacrifico, ¿sí?, para que otros puedan florecer. No sé si has visto, por ejemplo, sales a la calle y ves un árbol que de un lado está todo verde y del otro lado tiene ramas secas. Bueno, esas ramas secas son
el sacrificio de esa rama permite que otras ramas puedan florecer, ¿sí? Entonces, muchos de los síntomas, temas de infertilidad, temas de cualquier condición, pueden ser la solución inconsciente de tu sistema para que el dolor ya no se siga transmitiendo. ¿Y te han llegado casos de autismo? Mira, no es mi especialidad Ujú. porque la verdad no siento que, bueno, zapatero a tus zapatos, Ujú, sí. pero sí he recibido a papás, Ujú, ¿sí? Que están en el duelo, porque ujú, realmente entras en un sí. duelo. Recibir la noticia, para empezar, no es sencillo, ¿sí? Antes de que recibas el diagnóstico, hay algo que te dice aquí, algo no está funcionando bien y entras en esta zozobra. Esto cambia la dinámica de la pareja, Okey. la mete en crisis, ¿sí? Empiezan a haber cambios de alguna manera que eso los lleva conmigo, ¿no? Ujú, Entonces pueden llegar conmigo por un tema de pareja, ujú, pero no es el síntoma, ujú, ¿sí? Pero ya después sale el síntoma. O puede ser que llegan cuando están en la etapa de la negación, ya les dieron el diagnóstico y están diciendo, no, es que no va a ser, yo lo veo bien, eso es lo que es, o sea, ¿sí? Entonces, esa etapa hace que, pues, acompañarlos en el duelo, acompañarlos a mirar. Algo que yo he notado, que yo he visto, ujú. es que las personas dejan de mirar al niño o a la niña, ¿Por? ¿sí? Porque solo ven en la etiqueta, Mm, solo ven autismo y solo están luchando con esto. Aquí, con esto, me quiero quitar esto, pero hacen a un lado al niño, ¿sí? Es importante también mirar que esto es una condición, no lo eres tú, ¿sí? sí. Eso no quiere decir que minimice, eso no quiere decir que lo niegue, no, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me pasa a mí con esta etiqueta que me está impidiendo a lo mejor vincularme con mi hijo como mi hijo, Ujú, no con el portador de esa etiqueta, mm. ¿sí? Entonces, la constelación o la psicología, que en este caso yo hago la integración de las dos, me centro más en esto, en ver los vínculos, en fortalecerte, en ver para qué apareció este síntoma en tu historia, ¿sí? ¿Qué quiere decirte? Porque de alguna manera el conocer te da paz a tu alma. Fíjate, me llama mucho la atención escucharte y no dejo de pensar en mis otras hijas, porque uno pasa el duelo, Exacto. pero también es bueno que los hermanos tengan constelación, porque o sea, hoy por hoy mi hija mayor tiene 22, mi hija Kiara es gemela, están a días de cumplir 18 años, y sé que tienen preguntas, ¿no? Y a veces siento que se cuidan hacer las preguntas, o más bien me cuidan a mí porque mamá ya está cansada, sabemos que mamá aún tiene dolor, sabemos que mamá no hay días tan buenos, mejor no le quiero hacer la pregunta a mamá y veo que como que se cargan cosas, ¿no? También fuera bueno que los hermanos y hermanas hicieran constelación. Claro, porque te vuelvo a repetir, una constelación lo que va a hacer es mirar la historia desde fuera. O sea, yo esto que tengo aquí, yo lo voy a poner acá afuera. Entonces, la dinámica que suele suceder cuando hay un síntoma de este Ujú, tipo o de, ¿no?, el niño hiperactivo, el niño que salió con algún síndrome, ¿sí? Con una discapacidad, ujú, los hermanos que no tienen una condición diferente a esta, empiezan a generar una especie de deuda emocional con el hermano, ¿sí? ujú. Entonces, a lo mejor no lo vemos cuando son pequeños, ¿sí? Pero lo vemos en nuestra vida adulta, en donde yo tengo la posibilidad de salir, de ser exitoso, de vivir una vida plena, pero ¿cómo yo lo voy a lograr si veo a mi hermana que no lo está logrando, a mi hermano? Entonces yo me empiezo a sacrificar o me empiezo a sabotear. Entonces yo ya estudié todo, ya lo logré todo, pero ¿por qué no logro, sí, irme cuando he aplicado para todas las becas, ¿no? O por qué, no sé. Entonces, ese sabotaje puede ser, ¿sí? La deuda emocional que se contrajo desde muy pequeño, ¿sí? Por tener una condición diferente a la suya. O puede ser
que ante el diagnóstico que hubo a nivel familiar, sí, te vuelvo a repetir, se centraron en esto. Entonces tú como mamá dejaste de mirar a tus otras hijas. Entonces había alguien que tenía que cuidar o hacerse cargo de la casa o hacerse cargo de papá, porque suele suceder, ¿sí? Entonces, mientras tú te enfocas en esto, ¿sí? Uno de los hijos dice, no, pues aquí el barco está a punto de estrellarse, yo voy a agarrar el timón y nos desordenamos. Salgo de mi lugar de hijo y me coloco en el lugar de pareja, ¿sí? Me vuelvo la adultita de la casa, la que empieza a dar órdenes, la que se vuelve muy exigente, la que se vuelve como demasiado perfecta, demasiado consciente. Y entonces se vuelve la cuidadora del sistema. Se descolocó de su lugar de hijo para poder ayudar. Fue una solución. Ese desorden solucionó otro desorden, ¿no? Entonces, puede ser que mucho tiempo después vaya a casa, a terapia, perdón, y diga, es que no me puedo llevar bien, por ejemplo, con mi madre, ¿sí? Tengo muchas diferencias con mi madre, ¿ah? Pero yo sé que la quiero, pero hay algo que no me permite llevarme con ella. Bueno, cuando hacemos la configuración nos damos cuenta que está colocada a la misma altura del padre. Entonces, por amor a mamá, en las circunstancias de ese pasado, se colocó como la pareja emocional de papá. Entonces, cuando somos niños, ¿sí? Pues bueno, de alguna manera se ve la diferencia entre niño y adulto. Y esto puede llegar a ser curioso. Ay, mira, es muy ordenado. Ay, mira, no me necesita para las tareas. Esto es lindo. Pero como eso se va reforzando en el tiempo, porque, ay, tú descansas, el niño que lee, esto es lo que me funciona para que me quieran, esto es lo que funciona para que me miren, esto, hacer así me hace tener un lugar importante en la familia y me vuelvo más exigente, más perfecto, más responsable, ¿sí? Pero entonces llega un momento en el que voy creciendo y ya me vuelvo igual que mamá. Ya no tengo mi jerarquía que me corresponde de hijo. Entonces ya cuando somos adultos empezamos a tener temas de territorio, ¿sí? Porque bueno, tú ya por la condición ya la manejas, ya la conoces, ya aprendiste, ya hiciste tu proceso de duelo, es como que ya hayas despertado, vas a ver a tu familia, pero la que estaba a cargo, ¿sí? Pues dices, ¿cómo? Llevo 20 años haciéndolo así y tú me quieres desemplear de esta manera. Entonces empieza el duelo de poder, ¿sí? Entonces no me puedo llevar con mamá porque estoy colocada en un lugar que no me pertenece, que no es mío. Entonces, lo que busca las constelaciones es mirar eso, los desórdenes en el amor, ¿sí? Que por amor nos desordenamos. Y las consecuencias que yo vivo en mi vida adulta tienen que ver precisamente por ese desorden. Pregunta, si hay un chico, una chica, o sea, ¿qué edad se pueden constelar primero? ¿Hay una edad, o sea, después de los 8 años, tiene que ser adulto? ¿Quién puede constelar? En realidad todos pueden constelar. Hay una autora, se me olvidó su nombre en este momento, que ella trabaja, hace constelaciones con niños, con muñequitos, ¿no? Sin embargo, yo digo que, yo pienso que todo lo que le pasa a nuestros hijos, mientras sean menores de edad, es responsabilidad de los padres, ¿sí? Entonces, los padres pueden constelar por sus hijos, siempre y cuando sean menor de edad o tengan una condición que no les permita a ellos trabajar. A partir de los, no sé, 15 años, que es cuando ellos ya tienen esa libertad, ya hacen uso de su libertad porque se van a la secundaria, entonces ya se empiezan a exponer a cosas fuera, ¿sí? Que la sociedad te empieza a brindar. Entonces, a partir de los 15 años, las personitas, por muy pequeñas que sean, ya empiezan a entrar a su destino, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú como mamá ya no tienes toda la versión,
¿sí? Entonces, ya no puedes constelar del todo. Sí puedes constelar. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que mi hijo, por ejemplo, si entró en adicciones a esa edad, bueno, tú como papá puedes que mirar que en tu 50% qué pasó, ¿sí? Pero solo es tu 50% porque el otro 50% es Ya tu le toca. papá, ¿sí? Y el otro tanto es el hijo. Entonces, el hijo, como les dije hace ratito, ¿no? Según el número de hijo que tú eres, es al servicio de quién vienes. Por ejemplo, los hijos número 1 vienen al servicio de papá, ¿sí? De la historia paterna. Los hijos número 2 vienen al servicio de mamá, ¿sí? Y de la historia materna. Y los hijos número 3 vienen al servicio de la familia, del corazón, de la unión, ¿sí? Entonces muchas veces, por el número de hijo que soy, pues tengo esta necesidad de, no sé, si vengo a ayudar a papá a ser su protector, a ser su compañero, al que lo rescata, al que lo cuida, lo mismo con mamá. Pero si soy el hijo número 3, pues bueno, siempre voy a querer que la familia esté junta, que esté en armonía, que todos estén en paz, que todos estén ¿El hijo contentos. número 4? Ah, Los bueno, que tenemos 4. el número 4 entra nuevamente al número 1, ¿sí? El hijo 1, 4, 7 y 10 vienen al servicio de papá. El hijo 2, 4, 2, 5, 8 y ¿qué? 11 vienen al servicio de mamá. Y así vamos bajando, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué tuve 4 y no 3? ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá habido en la historia de papá que se necesitaron dos ayudantes? ¿Me explico? Ahí está a lo mejor O lo que porque hay que tuve trabajar. embarazo con gemelas, ¿no? Sí, También. pero bueno, las gemelas no son casualidades, son soluciones, ¿sí? Todo lo que nos pasa son soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de tus gemelas, si una tiene una condición y la otra está bien, entre ellas sí hay una deuda emocional quizás, la que no tiene la condición, ¿sí? Entonces, ella tendría que trabajar en ordenarse como hermana, ¿sí? En ordenarse como entregártela a ti, porque la mamá eres tú, y el aceptar que el destino eligió que ella tenga una condición diferente, porque la oportunidad diferente a la de su hermana, a ella su condición le sirve a alguien más y la condición de su hermana le sirve también a alguien más. Entonces eso hace que puedan poderse separar y cada una seguir su destino, a lo mejor ya de una manera paralela, pero separada. Que algo que siempre le digo a mi hija Kiana, yo soy la mamá. Mi amor, tranquila, yo estoy la mamá, ¿no? Porque siento que toma esa responsabilidad inconscientemente. Oye, y para las familias que tienen cuates o gemelas, pero los dos tienen autismo. Bueno, antes que nada, qué difícil, ¿no? Qué complicado porque pues no te da, si no puedes procesar una emoción, imagínate las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Cada historia es diferente. Ahorita se está romantizando mucho que el significado emocional de cierta enfermedad. Sí, como base hay que tomarla en cuenta, pero hay que revisar la historia, porque la pregunta aquí es, ¿para qué 2? ¿Sí? ¿Para qué 2? Y hay que revisar en el árbol qué ha sucedido, que se necesitó estos 2, vamos a decir, sacrificios amorosos para poder ayudar al clan. Sí. Entonces, tendría que revisar su historia de la que está viviendo algo así. Digo, o sea, como me dijiste de una sí, una no, que es mi caso, pero para las familias que tienen 2 sí o 3 sí, ¿no? O sea, porque a mí me preguntan, Michelle, ¿cómo decidiste tener una hija más ya teniendo el diagnóstico? O sea, hoy yo me quiero embarazar, pero tengo miedo de volver a pasar eso. ¿Conoces una doctora que me puede ayudar? O sea, todas estas preguntas me hacen, por eso te las hago, ¿no? Porque digo, pues ese no es mi área, no lo sé, ¿no? Yo, pues mi chiquita Mara no tiene el diagnóstico, ¿no? Ella vino con la maestría de ser psicóloga, porque la veo que anda diagnosticando todo su salón. Ay, mi amor. Pues, mamá, está sobreestimulado. Mamá, es que es muy sensible a no sé qué yo amara, o sea, pero es lo que ella ve y escucha en casa, pues aquí en oficina, ¿no? Su mundo es hablar de toda esta neurodivergencia.
Bueno, otra pregunta que te quería hacer. El niño, vamos a decir, es adulto autista no verbal. ¿A él lo constelas o es a la mamá o al papá? Bueno, pues tendría que ser acompañado, Sí. ¿no? Sí, y pues yo creo que si no se ha podido integrar del todo, pues sigue siendo dependiente del papá o de la mamá. Entonces, por lo tanto, la que tiene toda la información es la madre o el que está a su lado, su cuidador. Entonces, se trabaja con el cuidador. Entonces, aclaro, lo que tú vayas a trabajar en relación a cualquier síntoma va a cambiar. ¿Qué cambia? Cambia la manera de cómo tú ves las cosas, ¿sí? No sé, voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Una prueba. Te voy a pedir que tú te tapes tus ojos. Ándale. Entonces, imagínate que tú vas por la vida así, ¿sí? Entonces, dentro de ti está todo este proceso que tú has vivido con tu hija, con tu esposo, con el estrés del trabajo, etcétera. Entonces, probablemente tú cuando sales al mundo ves a la vida así. Puedes abrir tus ojos. ¿Qué sientes cuando ves a la gente así? ¿Qué te da? ¿Viste cómo hiciste? Tú también hiciste esto. Sí. ¿Qué sentiste? Pues siento que tengo que estar lista, o sea. Exacto, ajá. Así vamos por la vida cuando no hemos procesado la emoción y la llevamos cargando. Y así nos encontramos con el que nos ofende, con el que no nos atiende bien, y entonces hace que esto nos volvamos cada vez peor, ¿no? Ahora vuelve a cerrar tus ojos. Entonces imagínate que vas a terapia, empiezas a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando comprendes qué sucedió, tú sales al mundo así. Puedes abrir tus ojos. Sí, ya sales diferente. ¿Cómo te sientes? Ya no te pusiste así, No. hasta me regalas una Sí. sonrisa. Entonces, cuando comprendemos qué es lo que sucede, lo que cambia es la manera de cómo yo me muestro al mundo, ¿sí? Y esto genera nuevamente el orden. Porque entonces tú ya no vas a llegar a casa así, ya no vas a llegar a casa así, vas a llegar así. Entonces tu hija va a decir, bueno, ya mi mamá ya está feliz de nuevo, ya mi mamá está relajada, ya no me necesita como sustituta y yo ya puedo ir a mi vida. Entonces, ir a terapia, hacer tu constelación o lo que tú quieras, lo que cambia es tu realidad interna. Regresando a la película, ¿no? Que cuando estamos en el cine, eso es muy cierto. Yo entendí un mensaje, alguien más entendió, pero yo no vi esa parte, ¿no? Es bien interesante eso lo que dijiste. Exacto. Oye, sí que te iba a preguntar, para las personas que piensan que la constelación es mala, no es cosa de Dios porque es muy religiosa, no va con el catolicismo, no va con lo cristiano, o sea, ¿qué le dijeras a esta persona? ¿Tiene que ver con la religión o no? No, yo siento que hay mucha confusión al relación. ¿Qué hace que se preste mucho la palabra constelación? Cuando alguien piensa en constelaciones, piensa que tiene que ver con astrología, piensa que tiene que ver con algo místico, con algo fuera de este mundo. No, no va por allá. Por eso es importante recalcar que es una configuración. Nosotros vamos a configurar nuestra historia. Pero me dicen, el clásico, ¿no? No vayas a una constelación porque se te mete el muerto. No, nada que ver. O sea, sí sientes cosas. Cuando vas y haces una constelación, desde luego sientes cosas. Pero lo mismo pasa cuando tú vas al cine, ¿sí? Y estás viendo una película de miedo y tu cuerpo empieza a sentir que se tiene que contraer, que se te falta el aire, que no quieres ver. ¿Por qué? Porque lo que está pasando allí, tus neuronas espejo hace que sientas lo que está pasando en ese momento. Lo mismo pasa cuando estamos en una constelación grupal o con lo individual, ¿sí? Se empiezan a mover las emociones, pero todos hemos llorado, todos hemos reído, todos hemos perdido. Entonces, tu memoria y mi memoria se espejean y yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces dicen, ¿pero por qué? Si mi papá se paraba así, la que estaba representando a mi papá también se para así. Bueno, sí, la explicación es que, imagínate en este momento, está la red y el internet, ¿la ves? Ni yo. Y no hago conciencia de esa red hasta que tengo una necesidad, ¿sí? Entonces, cuando tengo la necesidad,
¿me prestas tu contraseña? ¿Qué es lo que yo hago? Me cuelgo a tu red y toda tu información yo la bajo y la traduzco en mi celular, ¿sí? ¿Por qué no cuestionas lo que ves en tu celular? ¿Cómo apareció esa foto? ¿Cómo apareció ese mensaje? Bueno, es porque te colgaste de algo que no está. Esa información está allí. Entonces, puedo llegar a tomar esa posición, pero esa posición se toma de acuerdo al lugar que te colocaste, como te comentaba hace ratito, ¿no? Si este es el lugar de mi pareja, ¿sí? Pero mi pareja está en el duelo porque perdió a su mamá, el representante que se va a colocar aquí, pues desde luego, al colocarse aquí, pues se toma el lugar de esa pareja. Entonces toma las posiciones de acuerdo al lugar, pero no es porque se te metió un muerto, no es porque te conectaste con algo extraordinario, no, son situaciones que se dan por ¿cómo se llama? La sincronía de lo Sí, que se porque está yo viendo. de chiquita tenía poco conocimiento de constelación, pero cuando se hablaba me acuerdo que mi abuelita era como, eso es del diablo, es brujería, eso no se debe de hacer. Y nunca había un interés hasta que hace poco comencé a redes sociales y comenzó toda esta, yo a constelaciones te puedo atender, ya has hecho constelación. Y yo, ¿qué es esto? ¿De qué se habla, no? Claro. Pero por eso hacía la pregunta, esto no tiene que ver con brujería o como tú dices que se te sube un muerto. No, yo lo que sí les recomiendo a todos, es que si van a ir a una constelación, asegúrense que sea una persona preparada, ¿sí? Pidan credenciales, porque desgraciadamente hay cursitos de diplomados de 12 meses, 8 días, 10 lecciones en internet y ya está, ya eres constelador. Discúlpenme, pero no. O sea, es algo que te vas formando como una profesión, es de todos los días y con constante trabajo, con constante investigación, porque nunca es suficiente y como el ser humano es evolutivo, ¿sí? O sea, siempre tienes que estarte preparando. Entonces, tengan mucho cuidado, como en todas las profesiones, ¿no? Sí. Porque sí me he encontrado con personas, por ejemplo, una vez llegó una chica y me dice, es que en la constelación me dijeron que mi papá no es mi papá. Y yo, ¿y cómo te sientes con eso? Le di, pues es que me cambió la vida. O sea, ¿cómo? Si yo fui la consentida de mi papá, ¿cómo me puede? Y yo, ¿qué habrá visto la persona? O sea, antes de decir, no, está mal hecho ese trabajo, ¿qué habrá visto esa persona? Y bueno, lo obvio, ¿y le preguntaste a tus papás? O sea, porque no puedes decir, sí, tienes razón, o no, no está bien. No le pregunté. ¿Por qué? Porque yo no lo creo. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer con esta información? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque sí, las constelaciones se prestan para eso, si no tienes una formación adecuada. Se puede prestar a que tú interpretes, y toda interpretación tiene que ver con tu historia. Y vamos otra vez a la película. Exacto. Entonces, una constelación familiar bien hecha no es una interpretación, es una lectura, ¿sí? Se leen los lugares, se lee de acuerdo a esa configuración que tú colocaste, tú lees, ¿sí? Esto que me está pasando es porque yo estoy tomando el lugar del mamá, de la papá, del abuelo, del bisabuelo. Entonces, a partir de esa lectura, ¿sí? Es que tú vas a mostrar qué es lo que te pasó, en dónde te perdiste. Y veo, Rosa, puede ser individual o puede ser familiar también. Sí, puede ser grupal. El nombre constelación familiar no es que tienes que llevar a tu familia para que hagas tu constelación, puede ser, es maravilloso, lo he vivido. Se llama familiar porque vas a constelar a tu familia, ¿no? Pero las constelaciones se pueden hacer de muchas maneras, ¿sí? Inicialmente fue en grupo, ¿sí? Todas las personas nos ayudan a representar a esa parte de nuestra historia, ¿sí? Entonces, se fue evolucionando y se descubre por casualidad que se puede hacer eso grupal de manera individual. Entonces, se utilizan en consultorio y en consultorio tú puedes utilizar lo que sea. Aquí, por ejemplo, me pusieron estas cositas. Entonces, con esto, que no es un material de trabajo, pero bueno, con esto podríamos hacer una constelación. ¿Por qué? Porque tú vas a configurar, bueno, esta me representa a mí, esta representa a mi papá y este representa a mi mamá, ¿ok?
¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura de esto. Entonces, para empezar, aquí ya hay un desorden, ¿sí? Porque yo no pertenezco a la jerarquía de mi mamá. Entonces, ¿qué me llevó a mí a colocarme aquí? Y puede ser que mi síntoma tenga que ver conmigo, ¿sí? Porque yo vi esta distancia emocional, entonces yo me coloco en este lugar. Entonces, yo por amor, a lo mejor soy el hijo que viene al servicio de mamá y por eso yo me coloco aquí para cuidar a mamá, para acompañarla, ¿sí? Entonces, este desorden quizás es porque el papá dejó de estar presente para la mamá cuando perdió a su abuelo, a su papá, ¿sí? Y como su corazón se quedó allí, dejó de estar disponible para mamá, ¿sí? Entonces, algo que ayuda a que la carga emocional desde tu lógica, ¿dónde estaría? ¿Dónde la ves? Mi carga emocional. Supongamos esta dinámica. O sea, aquí es esta, el duelo de este papá que no pudo expresar. Entonces yo, por amor a papá, he cargado esa tristeza. Entonces imagínate ir por la vida cargando la tristeza, ¿sí? Y así te vas. Si el papá lo perdió cuando tú tenías 3 años, esto no lo puedes digerir. Y desde los 3 años estás cuidando a mamá. Hoy tú tienes 30. Y ya tendrías que estar en tu vida. Y no te vas, ¿sí? ¿Qué está pasando? Entonces, este desorden es lo que está generando que yo, por esta tristeza que no me pertenece, ¿sí? Yo no pueda ir a mi vida, estar en mi jerarquía, ¿sí? Entonces, en las constelaciones hay frases de sanación. Una frase sería, miro tu dolor, papá, ¿sí? Y por amor a ti, yo lo hice mío. Entonces, cuando tú reconoces lo que tú has hecho, el cuerpo empieza a sentirse ligero, suelta, libre, hasta respiraste, te fijaste, y no es tu constelación. O sea, te empiezas a acomodar. Esa ligereza es la carga emocional que no la vemos, ¿sí? Pero de alguna manera está ahí y es todos los días ir con esto. Entonces, la constelación lo que hace es hacer consciente esta imagen que yo tengo interna que ha dirigido mi vida. Okay. Sí. Te iba a preguntar, ¿la constelación se tiene que ser presencial o puedes, porque sé que nos van a preguntar, sí, ¿cómo pueden tener una llamada, un Zoom o tiene que ser presencial? Sí, no, ¿ya contaste? Sí. Bueno, te decía, las constelaciones pueden ser grupales, pueden ser individuales y con la pandemia todos tuvimos que reinventarnos y resulta ser que hasta ya se pueden hacer, no es que ya se puedan hacer, se pueden hacer también de manera virtual. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene muchas bondades, pero una de ellas es que el inconsciente no identifica lo que es real, imaginario o simbólico. Entonces tú estás en una pantalla, yo estoy a miles de distancia de ti, entonces para el inconsciente estamos frente a frente y el inconsciente está trabajando, es inocente, ¿sí? A distancia se puede trabajar y no necesito mis muñequitos, no necesito, no sé, los elementos que yo utilizo cuando es presencial. Yo trabajo con dibujos a distancia, porque como se hace una lectura, te vuelvo a repetir, de tus dibujos, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con flechas. Entonces, al principio son flechas, vamos a dibujar una flecha, vas a mirar toda la hoja, yo ya desde antes, yo ya signo qué significa cada flecha, y entonces dibuja una flecha 1, disfruta. Y así, entonces al final, ese dibujo nos cuenta la historia. Y lo que yo hago es leer esa historia. Pero aclaro, la lectura no tiene nada que ver con algo esotérico. La lectura tiene que ver con las posiciones. De acuerdo a dónde tú estás mirando. ¿Por qué una flecha? Bueno, porque la flecha tiene una dirección. Esa dirección es hacia dónde está la mirada de tu corazón. Tú aquí puedes decir, es que yo amo a mi esposo, es que yo amo a mi hijo, es que yo estoy disponible para mi trabajo, pero el corazón está en otro lugar, ¿sí? Entonces, el dibujo lo que te muestra es en dónde está tu corazón atrapado que no te está permitiendo llegar a ese lugar. Entonces, se puede hacer de manera individual,
presencial o virtual. Se puede hacer en presencial con cualquier elemento o de manera grupal. Y grupal también en línea. ¿Y qué tan seguido se pueden hacer las constelaciones? ¿O hay un tiempo de espera después de hacer una? Mira, se ha ido, conforme ha ido evolucionando todo, se han desmitificado muchas cosas. Antes decían, es que no debes de constelar al menos dentro de 2 meses, ¿no? No, porque es tu proceso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo que soy psicóloga, yo así lo veo, ¿sí? Una constelación nos lleva a dar pasos gigantes, ¿sí? O sea, haz de cuenta que tú te vas a un lugar y te puedes ir puebleando o te puedes ir por la de cuota, ¿sí? Al ir a hacer una constelación es irte en la de cuota, pero no porque llegues antes quiere decir que ya lo hiciste, no, porque tienes que llevarte un tiempo para procesar toda esta información. En la psicología tradicional, el proceso lo llevas poco a poco, te van acompañando. Entonces, al final es lo mismo. Lo que distingue entre la psicología tradicional y la psicología transgeneracional es la profundidad de cómo tú miras las cosas, ¿sí? Por ejemplo, este cojín existe porque está este mueble existe porque está este piso existe porque está esta tierra existe porque está esta ciudad, y así, eso hace las constelaciones. Mira la profundidad de lo que puede estar influyendo en esto. Entonces, se puede trabajar de diferentes maneras. Y las veces necesarias. Y las veces que tú lo necesites. Yo siempre les digo a las personas, mira, así como tú te sentiste lista y dijiste, porque muchas veces te habrán dicho, ve a constelar, ve a terapia, haz esto, pero nunca lo escuchaste, no lo tomaste en cuenta, lo pusiste allí, guardaste el contacto, pero nunca fue, es porque no estabas lista. Claro. Inconscientemente todavía no tenías esos recursos para manejar toda la información que vas a tener. Por lo tanto, va a pasar lo mismo en la siguiente sesión. Algo aquí te va a decir, ya estoy lista. ¿Por qué? Porque esta información ya la procesé, ¿sí? Entonces, ya estoy lista, ya procesada, ya es un recurso para manejar la siguiente información. Y tiene que ir uno en mente positiva, porque en veces vamos a hacer cosas que dices, ay, esto no sirve, otra cita voy a ir más. Eso tiene un efecto en el resultado y otra, no sé, como esto podemos pensar, ay, solo es bueno en luna llena, tienes que ir cuando, no sé, una noche especial, ¿no? Sí. ¿No es cierto? ¿Sí es cierto? O... Pues es como cuando vas al estilista y dices, es que voy a ir ahí porque es el único que me queda. O sea, entonces lo que te haga, si no tienes la confianza, así él se esmere y sea su mejor creación, pero como no es lo que tú esperabas, no va a ser. Yo siento que el requisito de verdad es que tú quieras. Al querer, ya tienes un 50% avanzado, ¿sí? Entonces, me ha tocado muchas veces, pero no solamente con constelaciones, en terapia, que llevan al adolescente y pues él no le dice ni a qué van. Entonces, no quiere ir. Entonces, bueno, allá adentro tú puedes hacer 2 cosas, aliarte a su inconformidad y decir, te entiendo, te comprendo, pero ¿qué quieres hacer con esto? Imagínate que ahorita tú tienes el poder y lo vas a hacer. Entonces, tú puedes llegar no convencida y te puedo animar a hacerlo, por qué hacerlo, pero no voy a romper tu proceso. O sea, yo no te puedo obligar a que tú quieras, porque ya no te respeto. Y ya no respeto ese proceso de que si tú todavía no tienes los recursos para ir a ese lugar, entonces tu no convencimiento, yo lo vería, ahora sí lo veo como psicóloga, es, no estoy convencida, pero estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que probablemente desde niña tú no has hecho caso a tu voluntad. Alguien te quitó tu voluntad. Entonces, lejos de hacerte una constelación, mejor trabajo en ti, en mirarte, en tu autoestima, en tu confianza, en que tú puedas saber qué quieres, qué no quieres. Y eso no es una constelación, es porque son 2 cosas diferentes. Y creo que esa es la diferencia también entre ir con una persona que hace solo constelaciones, que se pierde eso fino que te da la psicología, de aprender a leer, ¿sí? Cuando el cuerpo te dice una cosa, pero la palabra te dice otra,
A veces las personas que solo hacen constelaciones se pierden de eso, ¿sí? Entonces, es muy importante aprender a escucharte. Si tú no quieres ir o no te late, no lo hagas, porque No no es el estás momento. lista. Exacto. Ok. No, pues aquí lo importante es el double whammy, como se dice, o sea, el doble ganar, que es psicóloga y eres consteladora. Puedes entender esa parte, también la emoción de lo que está pasando la persona. Pues, Rosa, Claro. muchas gracias. ¿Algo que nos hace falta compartir, algo que te gustaría que no lo platicamos? Pues mira, las constelaciones familiares se han puesto mucho de moda, Sí. ¿sí? Todos tendríamos que probar alguna vez. Ujú. Lo único que les recomiendo es vayan con la persona, primero que resuene con ustedes y segundo, si ya resonó, investiguen, ¿sí? ¿Con quién estoy poniendo en sus manos mi corazón? Porque estás poniendo algo muy valioso. Y si tu corazón es algo valioso, pues no se lo puedes entregar a cualquier persona. Y esto aplica a todas las profesiones. Pues Rosa, muchas gracias. Nos diste mucho de qué pensar. Bueno, a mí, mi cabeza está pensando muchas cosas. Ya se me hace que voy a sacar cita. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Sé que esto es de mucho valor para las familias que están afuera, que pensamos mucho qué más podemos hacer como mamás o cuidadoras para ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y en veces tengo mis seguidores que dicen, pues me culpo por el autismo de mi hija o de mi hijo, o quieren culpar a la pareja o a la familia de la pareja, y en veces eso nos hace desgastante, es desgastante y perder tiempo, ¿no? Y pues hoy aprendimos que la constelación puede ser algo muy bonito siempre y cuando uno esté listo para tomar este paso. Estar lista y con la persona preparada. Correcto. Esa fórmula va a ser maravilla. Son como se dicen, juegos artificiales. ¿Sí? Pues muchas gracias. No, Gracias a todos por estar aquí en este podcast, por ver los videos. Vamos a dejar la información que Rosa nos permite compartir. Por si tienen unas preguntas, pueden ser todas directas con ella, quien ella es la profesional, es la que tiene la experiencia y es una máster en lo que viene siendo el tema de constelaciones. Pues Rosa, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo.